Hay una pregunta a la que la humanidad ha intentado dar respuesta desde hace mucho tiempo. Una duda trascendental para comprender nuestra historia y nuestro presente, que ha generado y sigue generando numerosos debates y publicaciones. ¿Existió Jesús de Nazaret? Sí. Bien, pues hasta aquí este vídeo. Gracias por pasarte. Hala, nos vemos en el siguiente. Adiós. ¿Te imaginas que hubiese acabado así el vídeo? No, hombre. Venimos a hacer historia. Vengo a intentar mostraros cómo trabajan los historiadores ante un tema tan difícil que crea tanto debate, pero ten en cuenta que el debate no es que sea importante, sino que es necesario para que la historia como disciplina avance. Es decir, el debate es lo que genera nuevas historiografías, nuevos enfoques, y eso hace que la historia como disciplina, tal y como digo, avance. Así que no hay que dudar ni un minuto en que si una teoría da una visión o un enfoque mejor a lo que haya escrito, pues se olvida lo que haya escrito y se empieza de nuevo, y tan campante que nos quedamos. Así funciona la historia. Entonces ahora vamos a olvidar todo el plano religioso y divino que tiene Jesús de Nazaret y vamos a centrarnos solamente en su persona, y vamos a ver cómo trabajan los historiadores con este tema y con este personaje. Vale, para que este vídeo no sea un despropósito total y absoluto y solo sirva para que me linchéis a comentarios, me voy a guiar de este librito que recomiendo a todo el que quiera una primera aproximación a la historia, desde un punto de vista histórico me refiero, a personas de Jesús, ¿vale? Se llama Breve Historia de Jesús de Nazaret. Está escrito por Francisco José Gómez. Es la segunda edición que edita Nautilus aquí en España. Y bueno, pues nos muestra, como digo, este debate que hay en torno a la historia, con los argumentos que defienden las distintas posturas. Los investigadores tienen varias ideas que ahora vamos a comentar, y la verdad es que es ya veis que es bastante finito y un primer acercamiento que viene, la verdad, bastante bien. Te pone rápido en el estado de la cuestión que hay acerca de este estudio y viene perfecto para acercarte. Así que vamos a basarnos en este librito. ¿Existió o no Jesús de Nazaret? Francisco José Gómez aborda esta cuestión en su primer capítulo y os puedo dejar una rotundísima afirmación. Hacernos hoy día la pregunta de si Jesús fue un personaje histórico o si por el contrario fue fruto de la imaginación de un autor parece absurdo y fuera de lugar. Es decir, sí, fijo que sí, Jesús existió de verdad. Pero en el siglo XVIII se originó una corriente histórica que defendía que Jesús había sido una creación literaria, con el objetivo de difundir la fe en una nueva divinidad salvadora. Prácticamente hasta principios del siglo XX estos planteamientos han seguido teniendo seguidores. El principal argumento de esta corriente para decir que Jesús es una creación literaria son las divergencias, es decir, las diferencias que hay entre los 4 evangelios que la Iglesia toma como canónicos o oficiales. Hoy día se ha reabierto el debate, pero según nos cuenta Francisco José Gómez, no es por falta de evidencia, sino por la fama de novelas y publicaciones con escaso rigor histórico. Con una de esas misteriosas informaciones sería que el mismísimo Jesús era de origen extraterrestre. Claro que sí, guapi. Por eso yo te recomiendo que si quieres saber de Jesús de Nazaret desde un enfoque puramente histórico, no consultes el Código Da Vinci, ni discutas con argumentos propios de Iker Jiménez en Cuarto Milenio. No, lee historia o, por ejemplo, este que te recomiendo, Breve Historia de Jesús de Nazaret, que esto aquí te ayuda a comprender cómo se trabaja en la historia y cómo se investiga de verdad. Os voy a hablar de las 3 grandes hipótesis que hay acerca de los que piensan si Jesús existió o no existió. Está la hipótesis crítica, es decir, estos críticos piensan que Jesús existió, pero no como nos cuentan los evangelios, sino que se trataría de un hombre corriente que pasó por un proceso de divinización impulsado por sus discípulos o seguidores posteriores. Desde este punto de vista, da igual si Jesús fue un loco, un sabio o un revolucionario, porque no sabemos cómo fue su vida real. Una segunda hipótesis es la llamada mítica. Entre estos míticos tenemos que distinguir 2 corrientes: los míticos radicales, que piensan que Jesús no existió, y la escuela mítica atenuada. Estos piensan que pudo haber existido un hombre llamado Jesús, pero que el mito que hoy día hay en torno a su figura ya existía incluso antes del cristianismo.
Es decir, que dieron a un personaje un mito que ya existía. Esto está en relación con las teorías que hablan del mito de Osiris, la renovación de la naturaleza, la resurrección del sol y otras tantas hipótesis y mitos que podríamos encargarnos de verlas en un vídeo aparte, porque son muchísimas. Y nos queda la tercera hipótesis, que es la más fácil de comprender, es la llamada hipótesis de fe, que esta es la que defiende los creyentes. Es decir, que los evangelios son fuentes que sirven perfectamente para reconstruir la vida de Jesús. Sin embargo, incluso entre los adeptos a esta hipótesis, como sabrá, hay diferencias entre los que creen literalmente todo lo que dicen los evangelios o los que buscan más una interpretación de estas escrituras. Venga, Guillo, que sí, que vale, pero ¿existió o no existió Jesús de Nazaret, Guillo? La mayoría de investigadores actualmente piensan que sí, que Jesús existió. Entre ellos se encuentra Francisco José Gómez, que nos habla de varias certezas de por qué él piensa que sí existió, que son las que vamos a ver ahora. Pero hay que tener en mente una cosa súper importante. En historia, absolutamente nadie tiene la verdad absoluta. Absolutamente nadie. Y no porque haya una mayoría de investigadores que piensen que sí existió, va a ser la verdad. Hubo un tiempo en que la mayoría del mundo pensaba que la Tierra era plana y resulta que no. Esta vez nos vamos a guiar por un investigador que entra dentro de esta mayoría, que digo yo que algo también sabrán sobre el tema. Pero no os preocupéis que dedicaremos algún día otro vídeo a ver el enfoque de los que piensan que Jesús no existió. Los historiadores trabajamos con fuentes y ya desde aquí empieza el debate. Los que dicen que Jesús de Nazaret no existió, lo dicen porque no hay ninguna fuente que mencione a Jesús sin que sea una introducción cristiana. Es decir, que lo que hay mencionado es porque lo han pegado los cristianos, por lo tanto sería una invención. Sin embargo, los que piensan, como esta mayoría de investigadores, que Jesús de Nazaret sí existió, se basan en fuentes de la historia antigua que no tienen nada que ver con el cristianismo. Una de estas fuentes que defienden los que piensan que sí existió Jesús es Cayo Plinio el Joven. Es un gobernador de la provincia romana de Bitinia, al noroeste de Asia Menor, que en una carta enviada al emperador Trajano le menciona a un tal Christus. Es un testimonio fechado en el 111 después de Cristo, lógicamente, y explica quiénes eran los cristianos y pide al emperador instrucciones sobre cómo debe actuar con los problemas que estos cristianos pueden ocasionar. Otra fuente sería el historiador Suetonio, quien menciona a Crestus. Lo hizo 10 años después de Plinio el Joven y dice que este Crestus era adorado por algunos judíos en Roma. El Talmud podría ser otra fuente, Tácito también lo menciona en el siglo II, pero sin duda la mención más conocida y debatida es la del historiador judío Flavio Josefo, entre los años 93 y 94. El texto este de Flavio Josefo no te lo pongo aquí entero porque se alargaría mucho el vídeo, sino que lo añado en el artículo que he publicado sobre el tema, ¿vale? En acropolis.es. Os dejo el enlace abajo en la descripción y si estáis interesados en leerlo, a ver qué dice Flavio Josefo, pues ahí lo podéis leer, ¿vale? Y entonces, ¿cuál es el debate que hay alrededor de esta fuente? Bien, pues los que piensan que Jesús no existió, dicen que Suetonio y Plinio, por ejemplo, no mencionan a Jesús directamente, sino que mencionan al Jesús que escuchan de los cristianos. ¿Me entendéis, no? Es decir, ellos no tienen contacto con esa persona, sino que son los cristianos los que podrían haberse inventado la figura de Jesús, y eso es lo que recoge Plinio o Suetonio o este tipo de fuente. Y luego está Flavio Josefo, que es el más estudiado y más comentado, porque si os interesa y lo leéis en el artículo, parece que escribe sobre Jesús y parece que lo está escribiendo un cura en vez de un historiador. Es decir, hace profesión de fe. Entonces, ¿qué ocurre? Que los que piensan que Jesús no existió dicen que esto ha sido una copia introducida por los cristianos. Esto se explica fácilmente. Como sabréis mucho, y si no lo sabéis, pues ya os lo digo yo, la mayoría de textos de la antigüedad no nos han llegado hoy día directamente. Es decir, lógicamente, no conservamos el papel sobre el que escribió Flavio Josefo hace 2000 años. Eso se pierde. ¿Cómo nos ha llegado a nosotros los textos de la antigüedad? A través de las copias que se han hecho a lo largo de los siglos, sobre todo las medievales. Es decir, esto suele ser mucho trabajo de monasterios y, bueno, gente ligada a la iglesia, por tanto cristianos, y los que dicen que Jesús no existió, dicen que en este proceso de copia, pues los cristianos añadirían
este pasaje, porque la verdad es que parece que te lo esté contando un cura. Sin embargo, Francisco José Gómez y estos investigadores que piensan que Jesús sí existió, dicen que hay muchas copias manuscritas de la obra de Flavio Josefo y que apenas tienen diferencias entre sí. Y estas pocas diferencias no cambian ni el sentido del pasaje de Flavio Josefo ni el estilo literario del autor. Por lo que muchos investigadores piensan que no se ha alterado el texto, es decir, que ningún cristiano ha añadido esa parte en el texto, sino que nos ha llegado así tal cual desde la antigüedad. Por tanto, los investigadores en general y este librito en particular piensan que Jesús fue un personaje real, y eso lo corrobora las menciones y fuentes no cristianas cercanas al siglo I que hablan desde diferentes puntos de vista del personaje. Por lo tanto, eso da un valor de historicidad a la persona de Jesús. Incluso hay por ahí alguno que dice que hay más menciones sobre Jesús de Nazaret en los textos antiguos que de algún emperador romano, que nadie duda en que sea histórico. A estas fuentes no cristianas, por supuesto, hay que sumarle las fuentes literarias cristianas, pero esto genera un debate y una problemática que definitivamente lo vamos a dedicar en otro vídeo. La cuestión es que la principal beta de información para construir la historia de Jesús de Nazaret son las fuentes escritas, ya que la arqueología no ha podido aportar mucho. Es algo lógico. Imagínate que tienes que seguirle rastro a un solo hombre, supuestamente un carpintero, es decir, que es un cualquiera, de hace 2000 años. Es prácticamente imposible encontrar un rastro de esa persona. Palabrología. ¿Sabes de dónde viene la palabra cristianos? En griego, crisma era ungüento, perfume, y Christos era el ungido, el perfumado, por lo que un seguidor de Cristo era cristiano. ¡Sí! Y daba igual como oliese. Estas son básicamente las ideas que yo venía a exponer con ayuda del mencionado libro de Francisco José Gómez, Breve Historia de Jesús de Nazaret, de la editorial Nautilus, que yo, insisto, os recomiendo para un primer acercamiento desde el enfoque histórico. Y bueno, pues me gustaría que os quedaseis con el reto historiográfico que supone investigar a un personaje tan importante para nuestra historia, ¿no? Pasada y actual. Porque seas creyente o no, o seas anticatólico o no, pienses lo que pienses, no puedes dudar que este personaje, Jesús de Nazaret, Cristo, es importante para nuestra historia. Existiera o no existiera, es un personaje importante. Por lo tanto, procurar e intentar comprenderlo es vital para comprender nuestra historia y nuestro mundo actual, porque nuestro mundo actual siempre es heredado de nuestra historia, ¿no? Y bueno, pues estas son las ideas que os quería dejar. Ya os digo, podremos dedicar un vídeo donde desarrollemos más el enfoque contrario, los que piensan que Jesús no existió. Podemos desarrollarlo más ampliamente, aunque os he dicho básicamente las ideas de ambos bandos, podemos decir, ¿vale? Y bueno, pues si os ha gustado el vídeo, se agradece que lo digáis, que le deis like o que lo compartáis y demás. Si comentáis, qué pensáis. Y bueno, yo simplemente os dejo esta batería de ideas y ya reflexionáis por vuestra propia cuenta y leéis lo que os dé la gana, ¿vale? Y pensáis como os dé la gana, pero bueno, yo intento mostraros cómo está la situación. Así que nada, me comentáis qué opináis al respecto y si os ha gustado el tema, si podemos hacer vídeos, si queréis que haga vídeos sobre el tema, pero ampliando y con otra perspectiva y demás. Y esto, la verdad que el estudio tiene bastante más que mirar. De hecho, solo he ocupado el primer capítulo de este libro. Solo un capítulo ha dado para el vídeo. Así que nada, nos vemos en el siguiente y un saludito a todos. Adiós.